Capítulo 5 Traición. La oscuridad lo envolvía, y en medio de ella, Zero observaba sus propias manos. Ya no eran las manos de un humano, ni siquiera de algo que pretendiera serlo. Eran garras afiladas, grotescas, cubiertas de sangre. Pero no su sangre. La sangre de los innumerables zombies que había destrozado en su lucha por la supervivencia. Entonces, las voces comenzaron. Susurros al principio, como el eco de un pasado enterrado bajo el peso de la carne mutilada y la desesperación. Monstruo, error, experimento fallido, aberración, palabras que resonaban en su cabeza, cada una un clavo hundiéndose más profundo en su conciencia. Quiso ignorarlas, pero se sentían demasiado reales, demasiado familiares. Y entonces, frente a él, emergió una figura. Era como mirarse en un espejo distorsionado. Una versión de sí mismo más monstruosa, con su piel aún más desgarrada por la mutación, sus ojos brillando con un resplandor inhumano. Su presencia era un recordatorio de lo que Umbre ya había querido de él, de lo que pudo haber sido si nunca hubiera escapado. La criatura habló, con una voz grave y llena de desprecio. ¿Realmente creíste que podría ser otra cosa? ¿Que ellos te verían como un humano? Mírate, la sangre en tus manos no es diferente de la mía. No eres mejor que yo. No eres más que lo que te hicieron ser. Las palabras lo golpeaban con una verdad que no quería aceptar. Sus puños se cerraron con rabia. Sabía que no era humano. Sabía que nunca lo sería. Pero, ¿acaso eso significaba que era un monstruo? La figura sonrió, mostrando colmillos afilados y una burla cruel en su mirada. Admítelo, no importa cuánto luches, cuántas veces ellos te sonrían, siempre serás esto. Siempre serás Zero. La oscuridad a su alrededor parecía viva, vibrante, casi como si respirara. Su reflejo monstruoso se erguía frente a él, con esos ojos rojos brillando con una intensidad burlona, como si ya supiera el final de la conversación antes de que siquiera comenzara. Zero apretó los dientes. No iba a dejarse arrastrar. No iba a perderse en esto. No soy como tú. La criatura sonrió, mostrando colmillos que goteaban un líquido oscuro, algo que no era sangre pero olía a muerte. ¿No eres como yo? Su voz era grave, retumbante, como si estuviera hecha de todas las voces que lo habían llamado monstruo antes. Mira tus manos, Zero. Dime qué ves. Zero bajó la vista, sus garras seguían ahí, cubiertas de sangre seca. No era suya. No era de alguien que importara. Eran zombies, monstruos sin mente, cadáveres ambulantes. Pero aún así, veo a alguien que lucha para sobrevivir. La criatura rió, un sonido que parecía hacer eco en el vacío, como un susurro que se multiplicaba. ¿Sobrevivir? No, no, no. No es solo eso, ¿verdad? No solo mataste para vivir. Mataste porque era fácil. Porque podías. Porque eres más fuerte que ellos. No niegues lo que eres. Zero dio un paso atrás. Yo no soy un asesino. No soy un monstruo. La figura inclinó la cabeza, como si estudiara su reacción. No lo eres, todavía. Pero lo serás. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste creado para serlo. Todo lo que eres, todo lo que puedes hacer, está diseñado para que seas un depredador. Y los depredadores no protegen a sus presas, Zero. Los devoran. Zero respiró hondo, tratando de mantener su mente enfocada. No somos perfectos. No somos superiores. Por supuesto que lo somos. La criatura rugió, avanzando un paso, las sombras a su alrededor vibrando con su furia. Ellos son débiles, frágiles, limitados. Se quiebran con facilidad. Mira cómo su mundo se derrumbó ante el virus. Míralos correr, esconderse, suplicar por sus vidas. Son inferiores, Zero. Y nosotros somos la evolución. Zero negó con la cabeza. Eso no es perfección. Eso es arrogancia. La criatura chasqueó la lengua con burla. Dime, ¿qué es perfecto entonces? ¿Los humanos? Con sus guerras, su codicia, su incapacidad de ver más allá de sus propias necesidades. ¿Te aferras a ellos porque te trataron como si fueras uno de ellos? ¿Por qué te dieron una falsa esperanza de pertenecer? Porque tienen algo que nosotros no tenemos. ¿Y qué es eso, Zero? Ilumíname. Zero cerró los ojos por un momento. Recordó la mirada de León cuando le ofreció su mano, la voz de Claire cuando le dijo que no tenía que estar solo, los momentos en los que casi olvidó que su sangre era diferente. Humanidad. Hubo silencio. Un instante donde la criatura solo lo miró, con una mueca que no era exactamente enojo, pero tampoco comprensión. Entonces, su reflejo rió de nuevo, esta vez más bajo, más peligroso.
Humanidad, una palabra bonita, pero vacía para nosotros. Te niegas a aceptarlo, pero en el fondo lo sabes, ¿verdad? Nunca serás uno de ellos. Nunca serás humano. Zero sintió un escalofrío recorrer su espalda. No necesito ser humano para entender lo que es serlo. Su reflejo suspiró, como si estuviera hablando con un niño terco. Sigues luchando contra lo inevitable. Pero está bien, Zero. Seguiré aquí, esperando. Porque tarde o temprano, verás la verdad. Y cuando lo hagas, yo estaré listo. Las sombras se cerraron, la oscuridad se disipó, y Zero despertó, el frío del metal en sus muñecas fue lo primero que sintió al despertar. Algo lo sujetaba. Pesado, firme. Sus ojos se abrieron de golpe y la primera imagen que vio fue la luna oculta tras nubes grises, iluminando el infierno que lo rodeaba. Decenas, no, cientos de cadáveres ambulantes, moviéndose torpemente pero con una certeza brutal. Sus ojos vacíos, sus bocas entreabiertas, goteando saliva mezclada con sangre podrida. Zero intentó moverse y fue entonces cuando sintió las cadenas. ¿Qué? Tiró con fuerza, pero su cuerpo aún estaba débil. No se había recuperado de la última pelea, su energía drenada, su carne aún cicatrizando. No, no, no. Buscó con la mirada a los demás. Takashi, Saeko, Rei, Marikawa, pero no había nadie. Solo él. Lo habían abandonado. Algo dentro de él se quebró. No, ellos no harían esto. Su respiración se volvió errática, su pecho subía y bajaba con fuerza mientras sus sentidos se volvían más agudos. Debe ser un error, deben estar cerca, pero lo sabía. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Lo habían dejado atrás. Una risa reverberó en su mente. Baja, burlona. Te lo dije, cállate. Siempre lo supe. No eres uno de ellos. Nunca lo serás. Zero apretó los dientes, su mandíbula tensa al punto de doler. Cállate. Las cadenas crujieron cuando tiró de ellas de nuevo. Más fuerte. Más desesperado. Los zombies se acercaban, sus pasos torpes resonando en la noche, el sonido de su carne putrefacta arrastrándose sobre el suelo. Mira cómo te dejaron aquí. Como si fueras nada. Como si fueras uno de ellos. No soy uno de ellos. Unos dedos podridos se acercaron demasiado. La piel de Zero se erizó, su cuerpo reaccionó antes que su mente, un rugido brotando de su garganta mientras jalaba las cadenas con toda su fuerza. El metal se dobló. La carne de sus muñecas se rasgó. La adrenalina quemaba sus venas. No eres uno de ellos, susurró la voz, ahora con un tono de satisfacción oscura. Eres más. Los ojos de Zero brillaron con un rojo feroz, sus colmillos se alargaron apenas, su respiración pesada, su cuerpo tensándose en una transformación que siempre había temido usar. Porque cuando la usaba, la línea entre él y el monstruo desaparecía. Pero su cuerpo no le daba opción. Sobrevive. Un último grito de rabia y las cadenas se rompieron. Zero saltó sobre el blindado en el que estaba atrapado, sintiendo la energía recorrer su cuerpo. Su piel ardía, sus músculos dolían, pero su instinto lo consumía. Los zombies alzaron la mirada. Y entonces, él rugió. Un rugido que hizo eco en la noche, uno que no pertenecía a un hombre. Los cadáveres se estremecieron. Algunos se detuvieron por un instante, como si su instinto les gritara que no estaban frente a una simple presa. La voz en su cabeza reía. Sí, así es. Déjalo salir. Sé lo que realmente eres. Zero cerró los puños, su cuerpo temblando por la furia, el dolor, la traición. No importaba. No importaba nada más. Si el mundo quería verlo como un monstruo, entonces, les mostraría de qué era capaz un verdadero depredador. Su cuerpo ya no respondía como antes. Sus músculos ardían, su piel se tensaba, sus huesos crujían con cada movimiento. Pero no importaba. No había dolor, no había razón. Solo había sangre y carne. Sus garras desgarraban la putrefacción de los zombies con una facilidad aterradora. La piel muerta se partía como papel, los huesos crujían bajo su fuerza. La horda, que antes lo veía como presa, ahora caía ante él como hojas al viento. Uno tras otro. No existía cansancio. No existía piedad. Solo el instinto. Solo la cacería. Desde la distancia, Rei temblaba. Sus manos sostenían con fuerza su rifle, sus nudillos pálidos, su respiración errática. Apretó los dientes, tratando de calmar el temblor de su cuerpo, pero la escena ante ella la aterrorizaba. No puede ser, Zero no estaba simplemente peleando. No estaba simplemente matando. Se estaba entregando. Su forma había cambiado.
Sus músculos parecían más definidos, su piel más oscura, sus ojos brillaban como brasas en la noche. Las garras eran más largas, su respiración pesada, su postura ya no era la de un hombre, sino la de una bestia. No era el Zero que conocían. Se liberó de las cadenas, susurró Saya, su tono frío, pero con un dejo de inquietud. Rei giró la cabeza, fulminándola con la mirada. ¿De qué demonios hablas? Saya cruzó los brazos, su semblante tenso, pero firme. No podíamos traerlo con nosotros. Había demasiados zombies, no lo habríamos logrado sin que alguien muriera. Así que lo aseguré, lo dejé encerrado para que nada pudiera dañarlo hasta que regresáramos. Los ojos de Rei se abrieron con furia. ¿Encerrarlo? ¿De qué estás hablando, Takagi? Lo ataste como si fuera un maldito animal. Porque lo es. El silencio fue brutal. Rei sintió que su cuerpo se enfriaba, como si las palabras de Saya hubieran drenado la poca cordura que le quedaba a la situación. ¿Qué dijiste? Su voz se tornó amenazante, su ira contenida a punto de estallar. Saya la miró con dureza, sin apartar la vista. Zero es peligroso, Rei. Es una criatura creada para cazar humanos, un depredador diseñado para matar. Puedes fingir que no lo ves, puedes aferrarte a la idea de que es uno de nosotros, pero la realidad es otra. ¿O acaso crees que un ser normal podría hacer lo que está haciendo ahora? Rei apretó los dientes, su mandíbula tensa, sus manos temblando. Zero ha salvado nuestras vidas más veces de las que puedo contar. Nos ha protegido, ha peleado a nuestro lado. Y tú lo encadenaste como si fuera un monstruo. Saya suspiró, pasando una mano por su cabello en un intento de calmarse. Porque lo es, Rei. Míralo. Señaló hacia el campo de batalla, donde Zero aún masacraba sin piedad. Dime que sigues viendo al mismo Zero que conocimos. Rei miró de nuevo. Vio el cuerpo de Zero cubierto de sangre. Vio su sonrisa, sus colmillos expuestos en una expresión de furia y éxtasis. Y por primera vez, dudó. Por primera vez, una idea escalofriante cruzó su mente. Tal vez Saya tenía razón. El silencio en la camioneta se volvió insoportable. Rei tenía los nudillos blancos de tanto apretar su rifle. No podía apartar la vista de la masacre que Zero había dejado atrás. Su respiración era errática, su mente nublada por la discusión con Saya. Pero entonces, todo cambió. Zero se detuvo. De pie entre los cadáveres, rodeado por los restos de la horda, su silueta se erguía contra la luna como una sombra inhumana. Sus garras aún goteaban sangre, sus músculos tensos y su respiración densa. Pero ya no se movía. No estaba cazando. No estaba peleando. Estaba mirando. Hacia ellos. La distancia era enorme. No había forma de que pudiera verlos con claridad, ¿cierto? No desde ahí. No entre la oscuridad, la lluvia y los escombros. Pero entonces lo hizo. Sus ojos, esos dos abismos rojos y brillantes, se fijaron en ellos con precisión milimétrica. Rei sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, como si esas pupilas la diseccionaran sin piedad, como si estuviera desnuda frente a una bestia que no veía en ella una compañera, sino algo insignificante. Zero inclinó la cabeza apenas unos milímetros, como si los analizara. Y luego, sonrió. No una sonrisa cálida. No una sonrisa de alivio al verlos a salvo. Era la sonrisa de algo inhumano. Era la sonrisa de un depredador. No, murmuró Kakashi, su voz apenas un hilo. Hirano tragó saliva, temblando. Ni siquiera cuando vio a los muertos levantarse por primera vez había sentido un terror tan primitivo, tan absoluto. Dime que no nos está viendo, susurró Saya, su tono carente de su habitual arrogancia. Pero lo estaba. Lo sabían. Zero los veía, lo reconocía. Y no le importaban. Eran hormigas a su lado. Saya sintió como el pánico la ahogaba, su respiración agitada, su mente repitiendo una sola orden. Mamá, su voz quebró por primera vez en años. Acelera. Su madre no dudó. Pisó el acelerador a fondo, haciendo rugir el motor mientras la camioneta se alejaba a toda velocidad. El silencio dentro del vehículo era sofocante. Nadie habló. Nadie respiró. Rei aún miraba por la ventana, con el corazón latiéndole en los oídos. Zero no los había seguido. Zero no los había atacado. Pero no porque los hubiera perdonado. No, porque en el fondo, todos lo sabían. Ese ya no era Zero. Lo que había en esa calle, entre los cadáveres y la sangre, era algo más. Algo que no podían comprender. Algo que, si los volvía a encontrar, no dudaría en arrancarle la vida. La sangre de los zombies empapaba sus garras, su rostro, su pecho.
El calor de la batalla aún ardía en sus venas, pero algo en su interior se quebraba con cada segundo que pasaba en esa forma. Mírate, la voz siseó dentro de su cabeza, burlona, triunfante. Lo sientes, ¿verdad? Ese poder. Esa libertad. ¿Por qué luchar contra lo que eres? Zero apretó los dientes, las garras clavándose en la tierra. No soy un monstruo, la risa resonó como un eco en su mente, profunda y cruel. No eres humano. Nunca lo fuiste. Nunca lo serás. Zero cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar su respiración. No podía ceder. Había visto lo que pasaba cuando lo hacía. Lo había sentido. Si seguía hundiéndose en ese estado, si seguía cayendo, al final, siempre vuelvo, ¿no es así? Susurró la voz, ahora más cercana. Y cuando estés agotado, cuando tu cuerpo no pueda más, ¿quién crees que tomará el control? Zero abrió los ojos de golpe. No lo permitiré, ¿no? La risa se hizo más fuerte. Entonces dime, ¿por qué estoy viendo lo que estoy viendo? Zero sintió un tirón en su mente, como si algo tomara sus ojos y le obligara a mirar a través de otra perspectiva. A través de su propio cuerpo, pero no de su propia voluntad. Su estómago se revolvió. Estaba devorando un cadáver. No. Su otra versión, él mismo, estaba desgarrando carne putrefacta con sus colmillos, desgarrando tendones con sus garras, arrancando lo que necesitaba para recuperarse. Cada mordida era acompañada por el sonido de huesos crujiendo, de fluidos escurriendo. Y lo peor de todo, disfrutaba cada segundo. Zero sintió náuseas, su mente tambaleándose ante la imagen que su contraparte le obligaba a presenciar. No, sí, la voz siseó con burla. Creíste que tu cuerpo se desgastaría, que me debilitaría, pero no, Zero. Yo me adapto. Yo sobrevivo. El sonido de su propia risa mezclada con el crujir de la carne resonó en su cabeza. Mientras haya presas, nunca me detendré. Zero cayó hacia adelante, sus garras hundiéndose en el suelo. Su respiración era errática, sus pensamientos fragmentados. No eres yo, no, Zero. Tú eres yo. El eco de esa última frase retumbó en su mente, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en la locura. El vehículo avanzaba a toda velocidad por la carretera desolada. La tensión en el interior era sofocante, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y irrespirable. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Pero todos temblaban. Marikawa intentaba calmar a Saya y Rei, ambas con las manos crispadas y el rostro pálido. Rei respiraba agitadamente, su rifle aún temblaba en sus manos. La imagen de Zero mirándolos desde la distancia, sonriendo, seguía grabada en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. No, no debió ser así, susurró Rei, con la voz quebrada. No debimos dejarlo atrás. Tú lo viste. Saya explotó, su voz temblorosa de miedo e ira. Nos miró como si fuéramos simples insectos. Ese ya no es Zero. ¿No lo entiendes? Rei la fulminó con la mirada, su rostro crispado por la angustia. Él luchó por nosotros. Nos protegió. ¿Y tú qué hiciste? Lo encadenaste como un animal. Porque es un maldito animal. Saya se abrazó los hombros, su respiración errática. No es humano. Nunca lo fue. Se supone que éramos su familia. La voz de Rei se rompió al gritar. Así es como tratas a tu familia. Silencio. Marikawa apretó los labios, abrazando a las dos chicas contra su pecho. Sabía que esto iba a pasar, sabía que el peso de la decisión recaería sobre ellas tarde o temprano. Seiko, que había permanecido en silencio todo este tiempo, deslizó su dedo por el filo de su katana, dejando que los recuerdos la arrastraran a lo que sucedió horas antes. Un flashback se desplegó en su mente. Habían cruzado el río, agotados, empapados y hambrientos. El peligro inmediato parecía haber pasado. Pero no todos estaban tranquilos. Seiko recordó haber visto de reojo a Mika sacando unas cadenas de su mochila. Su instinto le gritó que preguntara, pero estaba demasiado cansada. Solo cerró los ojos, y dejó que el sueño la tomara. Pero su oído captó susurros. Es demasiado peligroso, Mika había dicho, con la mirada fija en Zero, quien dormía apartado del grupo, con el cuerpo cubierto de heridas aún frescas. Si entra en ese estado de nuevo, no podremos detenerlo. ¿Qué propones? Saya había respondido, su tono bajo, casi tembloroso. Encadenarlo. Antes de que despierte. Seiko no escuchó más. El agotamiento la venció. Y cuando despertó, ya estaban en la barricada. Ya era demasiado tarde. El combate había sido intenso.
Los zombies venían en hordas interminables, sus gruñidos y jadeos eran lo único que llenaba el aire junto al sonido de disparos y el silbido de la katana de Saeko al cortar carne podrida. Las municiones se agotaban demasiado rápido. Estoy sin balas. Gritó Takashi, lanzando su rifle vacío y sacando su bate. Yo también. Saya temblaba mientras sacaba desesperadamente su último cargador. No tenemos suficiente para salir de esta. Los rodeaban por todos lados. El cansancio los estaba alcanzando. Saeko podía sentirlo en cada músculo de su cuerpo, en la respiración entrecortada de sus compañeros. Esto iba a ser su final. Pero entonces, el milagro llegó. Disparos resonaron desde lo alto de una estructura. Precisos, fríos, letales. Cuerpos de zombies caían uno tras otro en cuestión de segundos. ¿Qué demonios? Gritó Hirano, tratando de identificar de dónde venían los disparos. Y entonces la vio. Una mujer con un traje de protección avanzada, un rifle de francotirador en sus manos. Muévanse. Ordenó con una voz fuerte, sin titubeos. Vamos a sacarlos de aquí. No estaban solos. Detrás de ella, un grupo armado limpiaba la zona con precisión militar. Los chicos no dudaron. Corrieron. Saeko se mantuvo cerca de Rei y Saya, protegiéndolas con su katana mientras el grupo se retiraba siguiendo las órdenes de la mujer. Pero entonces lo recordó. Zero. Su mirada se dirigió instintivamente hacia el vehículo donde lo habían dejado. Las cadenas. Su cuerpo encadenado y débil después de todo lo que había pasado. Zero. Intentó avanzar hacia él. Pero no pudo. Todo estaba rodeado. Los zombies trepaban por el blindado, golpeaban las puertas, tratando de llegar a su presa. No había manera de abrirse paso sin arriesgarse a una muerte segura. Saeko sintió su estómago hundirse. Zero podía luchar, pero, ¿y si no? Saeko, vamos. Gritó Takashi, tomándola del brazo y tirando de ella. Ella apretó los dientes y asintió. Él saldrá por sí mismo, ¿verdad? No había tiempo para más. El grupo huyó junto a la mujer y su equipo. Corrieron sin mirar atrás. Pero cuando estaban a unos kilómetros de distancia, el rugido se escuchó. No fue un simple grito de batalla. Fue algo más. Un bramido primigenio. Algo inhumano. El suelo vibró bajo sus pies. Los pájaros en los árboles escaparon en una estampida desesperada. Saeko sintió que su sangre se helaba. Su piel se erizó. Algo dentro de ella gritó que corriera más rápido. No luches contra esa cosa. Ese pensamiento cruzó su mente sin que ella pudiera evitarlo. No. No era un pensamiento. Era un instinto primitivo de supervivencia. Zero ya no era Zero. Era algo más. Algo que su cuerpo le decía que jamás debía enfrentar.